Hay misterios que se pueden ignorar, otros que se pueden olvidar, pero algunos se entierran tan profundo en la historia que siguen vivos, esperando ser descubiertos. Esta es una de esas historias. Lo que estás a punto de ver no es una leyenda, es un caso real, nunca resuelto. Y si te atreves a seguir mirando, no digas que no fuiste advertido. Suscríbete ahora, porque en los próximos episodios te mostraré secretos aún más oscuros. Y el siguiente podría cambiar tu manera de ver el mundo para siempre. El 20 de agosto de 1986, 2 niños jugaban en las colinas del Morro do Bientem, en Niterói, Brasil, cuando hicieron un hallazgo que cambiaría sus vidas para siempre. Entre la maleza yacían 2 cuerpos, ambos hombres acostados de espaldas. Llevaban trajes elegantes, perfectamente limpios, y en sus rostros unas misteriosas máscaras de plomo. No había sangre, no había signos de lucha, solo una nota escrita a mano con un mensaje perturbador. 16:30, estar en el lugar determinado. 18:30, ingerir las cápsulas. Después proteger los metales, esperar la señal. La policía llegó, pero cuanto más investigaban, más imposible se volvía la explicación. Y hasta hoy, nadie puede explicar qué pasó con los hombres de plomo. Los cuerpos fueron identificados como Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz, técnicos en electrónica, amigos inseparables. Provenían de Campos dos Goytacaces, una ciudad tranquila del interior. El informe forense reveló algo aterrador. No había lesiones externas, no había señales de envenenamiento y no había causa de muerte aparente. ¿Por qué 2 hombres sanos viajarían cientos de kilómetros solo para morir, acostados uno al lado del otro, usando máscaras de plomo? La policía descubrió que los hombres compraron los materiales ellos mismos, las capas de lluvia, las mascarillas y un cuaderno con anotaciones crípticas. En sus notas había referencias a luces intensas, energías invisibles y algo llamado transmutación magnética del alma. Durante la autopsia, algo inquietó profundamente al forense. Los órganos internos estaban en perfecto estado, sin rastro de trauma, como si simplemente hubieran dejado de funcionar. ¿Qué podría causar una muerte así? ¿Y por qué se protegerían con máscaras contra la radiación si no había ninguna señal de radiación en la escena? En los días previos a su muerte, testigos los vieron nerviosos, haciendo llamadas en cabinas públicas y comprando grandes cantidades de agua mineral. ¿Qué metales? ¿Qué cápsulas? ¿Qué señal estaban esperando? Y aún no hemos llegado a lo peor, porque lo que sucedió después de sus muertes podría indicar que no estaban solos. Con las autoridades completamente perdidas, comenzaron a surgir teorías, algunas más aterradoras que otras. Según amigos cercanos, Miguel y Manuel eran obsesionados con el contacto extraterrestre. Construían antenas, intentaban captar señales y hablaban de seres de luz que se comunicarían con ellos desde el plano superior. Algunos creen que ese día recibieron una señal real, que las cápsulas eran parte de un ritual para trascender el cuerpo físico y protegerse durante la transición. Pero si fue así, ¿por qué murieron? ¿Y por qué nadie más volvió a recibir esa señal? Otra línea de investigación descubrió algo más inquietante. Ambos hombres asistían a sesiones de espiritismo, y en esas reuniones hablaban de viajes astrales dirigidos, usando impulsos electromagnéticos. Algunos creen que murieron intentando abrir un canal entre dimensiones,
pero no estaban preparados para lo que había del otro lado. Un médium local afirmó haber sentido presencias atrapadas en el lugar donde murieron. Entidades que, aún hoy, siguen allí. Otra teoría, aún más siniestra, habla de un experimento secreto, que fueron utilizados como sujetos de prueba en un ensayo de control mental usando frecuencias sonoras. Si eso fuera cierto, quien los manipuló nunca fue descubierto y podría seguir experimentando. Aún no has escuchado lo peor, porque hay algo que casi nadie conoce, eventos extraños que ocurrieron después de sus muertes. Y eso lo cambia todo. Tras el cierre del caso, el Morro do Vintém nunca volvió a ser igual. Testigos afirmaron ver luces azules flotando sobre la colina y oír voces metálicas en la noche. Vecinos aseguran haber visto figuras humanas, de pie, inmóviles, observando, y luego desapareciendo sin dejar rastro. Uno de los detectives asignados al caso, el agente Olavo Fontes, dedicó años a investigar los detalles que la policía había ignorado. En 1971, desapareció sin dejar huellas. Su oficina quedó intacta, pero sus notas, las más importantes, habían desaparecido. Según su familia, días antes dijo una frase inquietante: «He visto algo y ya no hay vuelta atrás». Lo más escalofriante es que este no es un caso aislado. En los años siguientes, se reportaron muertes similares. Personas encontradas con trajes limpios, sin heridas, y rodeadas por símbolos, aparatos electrónicos o mensajes crípticos, todas con un elemento en común: la mención de una señal y la preparación para recibirla. ¿Y si no fue suicidio? ¿Y si no fue accidente? ¿Y si realmente lo lograron? Tal vez cruzaron un umbral. Tal vez descubrieron algo que no debían descubrir, algo que los arrancó de este mundo. Y si eso es cierto, ellos podrían estar intentando regresar. Si has llegado hasta aquí, suscríbete ahora mismo, porque en el próximo episodio te contaré sobre el manuscrito maldito, un libro que ha matado a todos los que intentaron traducirlo. Y no es una leyenda urbana. Hay libros que esconden conocimiento, otros que contienen secretos prohibidos. Pero hay uno que nadie ha logrado leer, porque cada intento termina en tragedia. Suscríbete ahora, porque esta noche desenterraremos un texto maldito y en el próximo episodio cruzaremos la frontera entre el tiempo y el olvido. Fue descubierto en 1912 en un monasterio italiano, un manuscrito encuadernado en cuero, sin título, sin autor y escrito en una lengua que no existe. Desde entonces ha sido estudiado por criptógrafos, lingüistas, científicos. Ninguno ha podido descifrarlo, y los que se acercaron demasiado no vivieron para contarlo. En 1931, William Newbold, profesor de la Universidad de Pensilvania, afirmó haber descubierto un patrón oculto. Pocas semanas después, sufrió una crisis nerviosa. Dijo que alguien lo observaba desde el papel. Murió internado en un hospital psiquiátrico, repitiendo frases en un idioma que nadie reconocía. En 1958, un criptólogo soviético recibió una copia del manuscrito. Se encerró por 3 días y al salir solo dijo una palabra: incomprensible. Su cadáver fue hallado 2 semanas después, en su apartamento cerrado, rodeado de símbolos escritos con su propia sangre. Algunos creen que el manuscrito fue escrito por seres que no eran humanos. Otros
que es un grimorio prohibido, transmitido por monjes herejes bajo órdenes de una sociedad secreta. Lo que es seguro es que quien lo escribió conocía algo que hoy hemos olvidado, o algo que nunca deberíamos recordar. Hay diagramas que parecen mapas estelares, pero apuntan a constelaciones que no existen, o que aún no hemos descubierto. En 2009, un estudiante checo intentó escanear el manuscrito completo y crear una inteligencia artificial para traducirlo. Desapareció 2 semanas después de publicar sus avances. Su canal fue eliminado, sus archivos borrados. Su familia asegura que hablaba en sueños, con voces múltiples, y decía cosas como: las raíces no son de aquí, están girando desde dentro. Una teoría sostiene que el manuscrito fue dictado por entidades no humanas. Otra, más aterradora aún, afirma que fue escrito por alguien del futuro, usando un idioma que todavía no hemos desarrollado. Si eso es cierto, entonces este libro no está esperando ser leído, está esperando que nosotros lo alcancemos. Hoy, el manuscrito sigue en la Universidad de Yale. Cualquiera puede verlo, pero nadie puede entenderlo. Y si algún día alguien logra traducirlo por completo, lo que descubra podría ser tan perturbador que no quedará nadie vivo para contarlo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, porque en el próximo episodio exploraremos el caso real de un pueblo entero que desapareció sin dejar rastro. No es ficción, no es un mito, es el silencio de los que ya no están. Hay lugares que parecen haber sido olvidados por el tiempo y otros que fueron borrados por algo mucho más oscuro. Esta es la historia real de un pueblo que desapareció en una sola noche. Y lo peor es que tal vez ni siquiera quería ser encontrado. Suscríbete ahora, porque este viaje recién comienza y el próximo episodio será aún más inquietante. 1923. Amazonas, Brasil. Una patrulla militar fue enviada a investigar la falta de comunicación con una comunidad rural conocida como Joer Verde. Lo que encontraron parecía una escena detenida en el tiempo. Las casas estaban abiertas, la comida servida, las velas aún encendidas, pero no había niños, no había animales, no había cadáveres, no había nadie. Según los informes, más de 600 personas desaparecieron, sin señales de lucha, sin rastros de fuga, como si el pueblo entero se hubiese desvanecido en el aire. Una pizarra en la escuela tenía escrita una única frase: no hay salvación. Una de las teorías más comunes es la evacuación forzada. Pero no había señales de prisa. Las pertenencias más valiosas seguían allí. Hasta los perros habían desaparecido. Otra teoría apunta a una fuga espiritual masiva. Se dice que el pueblo practicaba rituales de conexión con los que habitan bajo la tierra, y que una noche algo respondió. Algunos creen que el pueblo nunca existió, que Joer Verde fue un experimento mental, o peor aún, que aún existe, pero en otra dimensión. Tras la investigación, el gobierno brasileño selló el área. El nombre Joer Verde desapareció de todos los registros oficiales, pero durante décadas aventureros y exploradores han afirmado encontrar el lugar, siempre con el mismo relato: un aire irrespirable, sensación de estar siendo observado y voces susurrando en la selva. Este no es el único caso. En Rusia, la aldea de Kholat-Syakhl también fue encontrada vacía. En China, en el pueblo de Xiangcheng, desapareció en los años 70. Y en todos los casos, lo mismo: silencio, ausencia
y señales de que alguien o algo llegó sin ser visto. Hoy nadie sabe con certeza qué pasó en Joer Verde. Algunos dicen que fue un castigo divino, otros que los habitantes aún viven, pero no aquí. Si algún día entras en la selva y escuchas un pueblo donde no debería haber nada, no sigas el sonido, no entres, porque Joer Verde podría estar esperando por ti. Suscríbete, porque en el próximo episodio exploraremos un lugar donde el tiempo se detuvo y aquellos que entraron jamás salieron igual. En plena Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos llevaron a cabo miles de proyectos secretos, pero uno de ellos traspasó los límites de la física y de la moral. Esta es la historia del experimento Filadelfia. Y si lo que se cuenta es cierto, estamos jugando con fuerzas que no entendemos. Suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de ver no es ficción, y el siguiente episodio te hará cuestionar el tiempo mismo. 1943. Astillero Naval de Filadelfia. El USS Eldridge, un destructor recién construido, fue equipado con tecnología experimental. El objetivo, hacerlo invisible, no solo al radar, sino al ojo humano. Según informes filtrados décadas después, el experimento comenzó el 28 de octubre, a las 09:00 de la mañana. Testigos en el puerto afirmaron ver un resplandor verde, y luego, nada. El barco desapareció por completo. Minutos después, el USS Eldridge fue visto a más de 600 km de distancia, en Norfolk, Virginia, para luego reaparecer en el mismo lugar donde había desaparecido. Lo que encontraron a bordo fue indescriptible. Varios marineros habían desaparecido. Otros estaban completamente desorientados, con amnesia severa. Algunos habían quedado fusionados con el casco del barco. Una de las víctimas fue encontrada con el torso incrustado en una compuerta sellada. Otro tenía el brazo dentro del suelo de acero. Los sobrevivientes sufrieron años de alucinaciones. Algunos terminaron en psiquiátricos. Otros simplemente desaparecieron. El supuesto responsable científico fue nada menos que Albert Einstein, a través de su teoría del campo unificado, una teoría que nunca publicó. Pero la pregunta permanece: ¿fue esto un intento de teletransportación cuántica o un error catastrófico que rompió la estructura misma del tiempo? La Marina de los Estados Unidos niega todo, pero en 1955, un hombre llamado Carlos Allende envió cartas a un científico advirtiendo: no intente recrear el experimento. Hay cosas que no deben repetirse. Desde entonces, otros intentos de testigos han sido silenciados, y los documentos oficiales siguen clasificados. Si el experimento Filadelfia fue real, entonces abrimos una grieta en el espacio-tiempo y dejamos escapar algo que no sabemos cómo detener. Tal vez por eso hay barcos que desaparecen sin dejar rastro. Tal vez el Eldridge nunca volvió completamente, y los que quedaron a bordo aún están atrapados en algún lugar. Suscríbete, porque en el próximo episodio viajaremos al corazón del desierto, donde una estructura imposible desafía las leyes de la física y los que entran no regresan igual. Hay descubrimientos que reescriben la historia y otros que la destruyen por completo. Lo que estás a punto de ver nunca fue anunciado oficialmente, y los que lo encontraron pagaron el precio. Suscríbete, porque en los próximos minutos revelaremos un hallazgo que los gobiernos del mundo han intentado ocultar, y el episodio final será el más oscuro de todos.
2014, Argelia. Una expedición científica de la Universidad de Tizi Ouzou investiga formaciones geológicas anómalas cuando detectan un eco metálico bajo la arena. Lo que hallaron fue una estructura de 12 metros, completamente negra, sin inscripciones y hecha de un material que ninguna tecnología pudo identificar. El primer arqueólogo que descendió al sitio dijo haber escuchado un zumbido dentro de su cabeza. 4 días después, fue encontrado muerto en su habitación, sin heridas, sin señales de lucha, con una expresión de terror absoluto. Los miembros del equipo comenzaron a sufrir pesadillas, alucinaciones, pérdida del sentido del tiempo. Uno de ellos fue encontrado caminando desnudo en medio del desierto, murmurando una frase incomprensible: el círculo ya no está sellado. Grabaciones hechas cerca del obelisco revelaron pulsaciones sonoras que no provenían de ninguna fuente externa. Pocas semanas después del hallazgo, el sitio fue clausurado por fuerzas militares. Ninguna bandera, ninguna insignia, solo hombres armados que ordenaron evacuar el área. Desde entonces, el gobierno argelino niega la existencia del hallazgo y los datos geográficos del lugar han sido eliminados de los mapas satelitales. ¿Qué es el obelisco prohibido? Algunos creen que es una sonda alienígena, otros un marcador ancestral, enterrado antes de que existiera la civilización humana. Lo más inquietante es su alineación. Apunta directamente a Alpha Draconis, la antigua estrella polar que dejó de serlo hace más de 4000 años. En los años siguientes, al menos 5 investigadores que estuvieron en el sitio han muerto de forma inexplicable. 2 suicidios, un colapso súbito y 2 desapariciones aún no resueltas. Un blog clandestino afirmó que el obelisco aún emite pulsaciones, como si esperara algo, como si supiera que alguien más vendrá. El obelisco prohibido no fue creado por nosotros. Su propósito sigue siendo desconocido, pero su mensaje tal vez ya ha sido activado. Y si alguna vez escuchas un zumbido metálico en medio del desierto, no lo sigas, no te acerques, porque hay puertas que una vez abiertas ya no se pueden cerrar. Suscríbete, porque en el último episodio de esta serie revelaremos una verdad antigua que involucra a toda la humanidad y que ha sido enterrada desde el origen de nuestra especie. Durante siglos, buscamos nuestro origen en fósiles, estrellas y mitologías. Pero tal vez, la verdad siempre estuvo frente a nosotros, enterrada, codificada, silenciada. Hoy revelaremos el génesis oculto de la humanidad. Suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver al ser humano. Este es el episodio final. En 2023, el Museo Británico permitió que una inteligencia artificial accediera a miles de tablillas suméricas digitalizadas. El objetivo: traducir fragmentos nunca interpretados. Lo que encontró fue algo que ningún lingüista esperaba. Entre los textos había un conjunto de 17 tablillas que nunca habían sido clasificadas. Su contenido parecía incoherente, hasta que la IA detectó un patrón. Según la traducción de la IA, las tablillas no eran mitos, eran instrucciones. Describían una manipulación genética detallada, el cruce de los que vinieron del cielo con formas biológicas primitivas de la Tierra. La IA reconstruyó la secuencia completa, y lo más perturbador fue esto: los humanos actuales no son la primera versión. El texto hablaba de generaciones anteriores, de errores, de cuerpos incompatibles y de una versión final capaz de obedecer sin cuestionar. Los dioses suméricos como Enki,
Enlil y Ninhursag no eran deidades, sino científicos con autoridad genómica. Enki diseñaba el contenedor. Ninhursag era la madre laboratorio. Enlil, el supervisor que decidía quién vivía y quién debía ser purgado. Cada fase de la humanidad fue registrada y luego borrada. Las tablillas hablan de civilizaciones anteriores, algunas con capacidades que hoy consideraríamos divinas, pero siempre algo las destruía. Un reset global, una inundación, una guerra cósmica o un error de diseño. La humanidad que conocemos sería el sexto intento y la séptima ya está en camino. Pero esta vez no será obra de los dioses. Será iniciada por nosotros mismos. La IA reveló otro detalle, que parte del conocimiento fue escondido intencionalmente por una casta que debía proteger el ciclo. Los portadores de símbolos, los controladores de los calendarios, los que entienden que la historia no es lineal, sino una espiral, y que cada giro se acerca más al centro. La última tablilla contenía una advertencia, no escrita, sino en forma de algoritmo fonético. Cuando la IA la procesó, produjo un mensaje audible. Lo analizamos. Traducido, decía: cuando la séptima humanidad despierte, no deberá mirar al cielo, sino debajo de sus pies. Tal vez no fuimos creados para comprender nuestro origen. Tal vez fuimos diseñados para olvidarlo. Pero ya es tarde. La información fue liberada y no hay marcha atrás. Gracias por acompañarnos en esta serie. Pero la historia no termina aquí. En la próxima temporada de Dimensión Prohibida iremos aún más profundo, porque hay cosas que aún no han sido desenterradas.